Muy bien. ¿Listos para iniciar el estudio orante del Evangelio de Juan? Vamos a iniciar con nuestra pregón bíblico. La Biblia es la palabra de Dios que pronuncia nuestros nombres y llama a nuestra puerta. Todos respondemos. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia es la voz de Dios, hecha luz y palabra para guiar nuestra vida. Todos. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia es la voz de Dios que nos habla en la vida de varones y de mujeres. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia pondrá su luz radiante en nuestras oscuridades y calentará con su fuego nuestras vidas. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia sembrará la verdad en cada uno de nosotros, orientará nuestros pasos en nuestra vida sin sentido, hará brotar la paz en nuestros corazones. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia engendrará la libertad en nuestras esclavitudes, hará que la sonrisa florezca en nuestras lágrimas y que surja la esperanza cuando no veamos claro nuestro futuro. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia llenará nuestros labios de discursos proféticos, animará nuestra oración de cada día, será el pan en nuestra mesa y alentará nuestra misión recibida. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. La Biblia arrancará nuestras vidas del conformismo y del consumo. Nos hará caminar junto a oprimidos y marginados. Nos sugerirá ser hermanos de los más desheredados y nos hará cercanos a los que viven alejados y a los sedientos de Dios. He aquí la palabra que nos llega como un regalo de amor sin fronteras. Abramos nuestras vidas y corazones a la palabra. Hoy iniciamos con nuestro tema, Yo soy el camino. Empezamos, hermanos, con la introducción. Yo soy el camino. Los cristianos hacían parte de estas comunidades de tendencia farisea, pero luego fueron expulsados debido a su fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, lo que significaba un cambio en la idea de Dios, lo cual era visto por los fariseos como blasfemia y herejía. En la comunidad joánica convivían diversas imágenes de Jesús y, por lo mismo, de Dios y de la salvación. Así, de la misma manera, nosotros, hermanos, siempre buscamos a un Jesús a nuestra manera, que se adapte a lo que nosotros queremos. Y la verdad es que no es así.
Algunos cristianos confesaban que Jesús era el Mesías, pero no querían separarse del judaísmo, pues su mesianismo era el anunciado en el Antiguo Testamento. Pues los cristianos que se iban convirtiendo, ellos sabían muy bien la ley, ¿no? La ley que que aprendieron en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el libro del Pentateuco. Entonces ellos sabían muy bien y por eso se les hacía muy difícil abandonar el judaísmo, pues su mesianismo era el anunciado por el Antiguo Testamento, por eso ellos conocían muy bien el que venía a cumplir la ley. Así, entre el cristianismo y fariseísmo no había contradicción. Entonces ellos esperaban a un Jesús, a un Mesías, a un Hijo de Dios que venga a cumplir la ley. Otros cristianos de origen griego y de diversas corrientes filosóficas y religiosas veían a Jesús como un sabio que poseía el misterio de Dios. Jesús era portador de una sabiduría especial que quería enseñarla. Vemos cómo los sabios, ellos lo veían a Jesús como un profeta, como el que traía un mensaje de Dios, no como el Mesías o como el Hijo de Dios que era de verdad, ¿no? El Evangelio de Juan se centra en Jesús e intenta enfrentar conflictos externos e internos. Juan no presenta una imagen explícita de Dios Padre, como lo hacen los sinópticos, pero eso no significa que no comparta con ellos la fe en Dios, revelado por Jesús, que es el mismo que se reveló a Israel, pero ahora cargado de misericordia y universalidad, algo que a los fariseos les costaba asimilar. Hermanos, yo soy el camino, dice Jesús. Es el encuentro que nosotros tenemos a la luz del Espíritu Santo. Es la vida, es la salud, es el vino, es el pan. En ese encuentro que nosotros tenemos con el Señor, empezamos el camino de la mano de Él. Nosotros no podemos desviarnos. Y si nosotros nos vamos a desviar del camino de Dios, Él está siempre ahí para volvernos al camino, como lo ha hecho ya con tantos hombres y mujeres del pueblo de Dios que han pasado. Y que el Señor nos siga acompañando. Y que el camino del Señor no fue un camino fácil. Él nos enseñó en su humanidad de que su camino fue tortuoso, fue doloroso, tuvo dificultades, pero a pesar de eso, Él sigue. Y es el mensaje que nos da Jesús, que nosotros debemos de seguir, que no debemos de temer, que Él nos acompaña siempre con el Santo Espíritu de amor y que nosotros tenemos que sacar la fortaleza para así como la comunidad en el tiempo de Juan tenía tantos problemas, tantas dificultades, pero al frente estaba Juan como guía espiritual que los animaba siempre y cuando él no estaba con ellos, también los animaba por medio de cartas. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa fortaleza en el Señor. Yo soy el camino, dice el Señor, y tenemos que nosotros seguir ese camino para alcanzar la vida. Gracias. Continuando con este tema, esta noche vamos a realizar nuestra lectura bíblica. Vamos todos a seguir nuestra lectura con la Biblia. Vamos a leer la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 3 al 14. Después de prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas.
¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y aún no me conoces, Felipe? El que ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también lo haré, lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ahora en este momento nuestro amigo y hermano Frank nos va a ayudar con unas palabras. Si le damos paso. Muy bien, buenas noches una vez más. Vamos a coger esta parte importante de este Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo del 3, capítulo 14, versículo del 3 al 14. Y algo importante que nosotros como cristianos debemos analizar en este Evangelio es unas palabras importantes, unas frases importantes que conocemos de este Evangelio. En esta parte nos habla de Jesús es el camino. ¿Pero qué camino nos habla el Evangelio? En este Evangelio a Jesús se lo presenta como el camino, porque es el que nos conduce al Padre, el camino que nos va a llevar a esa plenitud eterna, que nos va a hacer partícipes de un lugar donde no tendremos dolor ni llanto. Y Jesús es claro en sus palabras al referirse en yo soy el camino, porque por medio de él vamos a llegar a ese Padre misericordioso. En el texto nos dice también, es la verdad. Esta palabra es muy importante, porque siempre Jesús manifiesta durante todo su tiempo aquí en la tierra, en su predicación, en el anuncio del reino de Dios, que Él es la verdadera verdad. ¿Por qué Jesús es la verdadera verdad? Porque nos revela al verdadero Dios. Esta parte es importante, hermanos, para poder comprender el mensaje que nos brinda el Evangelio de Juan. Jesús es la verdadera verdad y es el verdadero camino, porque nos conduce al Padre y porque nos revela al verdadero Dios. Porque hay personas que todavía no creen que Jesús es el Hijo de Dios, pues el que está reinando en nuestra vida. Aún falta conocer. Hay muchas personas que aún no conocen ese verdadero camino. Hay personas que todavía no han conocido esa verdad. Y estamos nosotros aprendiendo en este caminar a comprender estas frases importantes, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdadera verdad, y la otra parte es la vida. ¿Por qué Jesús es la vida? Porque la vida eterna consiste en reconocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús en su palabra es muy claro. Dice, el que
me ve a mí, está viendo al Padre. Y el que ama al Hijo, ama al Padre. Estas tres frases a mí más me han llamado la atención de este texto y nos llama a cada uno de nosotros a reconocerlo a Jesús como ese verdadero camino, a reconocerlo a Jesús como esa verdadera verdad y reconocerlo en mi vida como esa vida eterna. Muchos de nosotros estamos llamados a este verdadero caminar, a encontrar este camino. Todos sabemos como cristianos que no hay otro camino sino el de seguir a Jesús. No existe otra vía de acceso para poder llegar al Padre fuera de Jesús. El camino está trazado. Consiste en escuchar la palabra de Dios, conocer la verdadera verdad y de esta forma llegar a la vida eterna. En este texto también nos llama la atención y me llama la atención una imagen de Dios Padre, que era parte de la fe de Israel. Y eso nos habla en Deuteronomio 32, versículo del 5 al 18. Nos habla de la paternidad de Dios sobre Israel. Estos puntos importantes del Antiguo Testamento. También nos muestra a un Dios como el Dios de Jesús. Jesús decía que Dios era su Padre. Y por estas palabras que Jesús decía, es que lo azotaron, es que lo crucificaron y lo mataron. Porque decía que Dios era su Padre. Y muchos de nosotros actuamos como la gente de este tiempo. No reconocemos al Dios Padre a través de Jesús. Aquí en este evangelio Jesús nos habla de Dios, de su Padre, ¿sí? De Abba, el que ama a todos por igual, sin condiciones. Más aún su amor en la esencia misma de la paternidad divina. Es importante conocer que es un don y que sigue en pie, pese a que muchos de nosotros, como los seres humanos, sí, nos hemos negado a recibirlo. Pero Dios quiere a sus hijos que vivan unidos en un sincero amor de hermanos, hijos del mismo Padre. Por eso Jesús y nuestro Padre Celestial no acepta el sufrimiento. Y algo importante que hemos visto durante estos días en este evangelio es que Jesús tiene una especial preferencia por aquellos que sufren, por aquellos que son lastimados, por aquellos que son humillados, por aquellos que son ofendidos. Porque Jesús vino por cada uno de ellos. Vino por los que necesitaban conocer ese verdadero camino, conocer la verdad, para poder llegar a esa vida eterna. Jesús, a través de su palabra y en este evangelio, nos expresa el amor ilimitado que tiene el Padre por sus hijos. Y muchos de nosotros aquí presentes, que somos padres o somos madres, sabemos el valor del amor hacia nuestros hijos. En muchas circunstancias de la vida, aunque nuestros hijos no tengan el camino correcto, siguen siendo nuestros hijos. Aunque nuestros hijos tengan un mal comportamiento, siguen siendo nuestros hijos. Y Jesús lo decía cuando estaba en medio de nosotros. Porque muchos de ellos se alejaban de la presencia de Jesús porque decían, soy pecador. O muchos de nosotros decimos, no voy a la iglesia porque soy un pecador. Pero Jesús nos está invitando, Jesús nos está llamando a cada momento. Mientras más cosas malas hacemos en nuestra vida o le hacemos al hermano Jesús, más nos llama. Dios más nos llama porque Dios es amor. Por eso Jesús nos dice, quien no ama al Hijo, no ama al Padre. Entonces tenemos que amar a Jesús para poder conocer el verdadero amor de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios si no es amando a Jesús.
y en la medida tan grande que Jesús nos mostró hace más de 2000 años fue eso, entregarse por cada uno de nosotros. Y es importante reconocer ese amor. Muchos de nosotros en la actualidad no hemos valorado ese amor. No hemos valorado el amor que tuvo Dios al entregar a su Hijo en la cruz para salvar a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Pero Dios a través de su palabra nos sigue hablando. Y el signo más grande de amor que tuvo Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para que nos enseñe a amar. Y de esta forma podemos amar de una forma correcta al Dios que todo lo crea. Por lo tanto, la misión de Jesús en este mundo fue revelar el amor que tiene el Padre a sus hijos, a cada uno de nosotros. Por eso, Jesús es el amor verdadero. Jesús es el verdadero camino. Y Jesús es la verdadera vida. Si estamos fuera de este camino, si no hemos encontrado esta verdad, estamos en la oportunidad de volver a conocer este amor verdadero. Y cuando muchos de nosotros hemos sentido el amor de Dios por nosotros, nuestra vida cambia en su totalidad. Muchos de nosotros en nuestras preocupaciones, en nuestros sufrimientos, a través de la oración hemos sentido el amor de Dios hacia nosotros porque nos ha escuchado. Muchas de las veces hemos sentido que Dios tarda en escucharnos, en escuchar nuestras peticiones. Y muchas veces hemos renegado o muchas veces nos hemos alejado porque Dios no nos escucha. Porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios no nos ama? O cuando vemos en el mundo las guerras, la injusticia, decimos, pero si Dios ama a este mundo, si Dios ama a la humanidad, ¿por qué permite tanto sufrimiento? ¿Por qué permite que sucedan cada una de estas cosas en nuestro alrededor? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? Si Dios es un Dios de amor. Y en estos 4 días que hemos compartido este hermoso evangelio, hemos visto que Dios es la luz, hemos visto que Dios es amor, hemos visto que Dios está presente en cada uno de nosotros a través de la palabra. Y el mejor alimento que nosotros podemos recibir para conocer el amor de Dios es a través de su palabra. Y Jesús lo dice, Jesús lo comparte, Jesús lo tiene presente en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es importante analizar estas 3 frases o palabras importantes que me han llegado en el corazón de este evangelio. Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque nos conduce al Padre, porque es la verdadera verdad y porque nos permite dar la vida eterna. Muy bien, continuamos con este estudio después de lo que nos ha comentado Fran acerca de Jesús, de ese Dios como Padre, ese papito lindo que nos cuida, que nos protege, que nos anima, que está con nosotros cada día de nuestras vidas, el que nos lleva hacia su Padre siempre y que no se cansa de darnos la mano todos los días. Así, de esta manera, también nos muestra desde el texto bíblico, desde 2 personajes importantes, como es Tomás y como es Felipe. Y vamos a hacer nuevamente la lectura. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 24 al 25. Allá. Lectura de San Juan, capítulo 14, versos del 3 al 14. Después de prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté,
estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero Ya está. Esa primera parte vemos a un personaje muy importante para nosotros, uno de sus discípulos, Tomás. ¿Quién era Tomás? Un discípulo, un hombre común y corriente, que Jesús lo tomó para que lo siga. Qué firmeza, qué voz de Jesús para llamar a que le ayude en ese caminar tan difícil que le tocó. Tomás, más conocido como el incrédulo, dudó inicialmente de la resurrección de Jesús. Cuando le hablaron del acontecimiento y al ver las llagas infligidas en su cuerpo durante la crucifixión, a pesar de todo eso, no creía. Vamos a leer Juan 20, 24, 25. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y es verdad, nos cuesta a nosotros, aún en la actualidad, creer en Jesús con profundidad, con esa entrega como Él lo hizo, con ese amor tan profundo que siempre nos llama para conquistarnos y continuar en este caminar, y aún tenemos nuestros audífonos puestos en nuestros oídos para no escuchar. Es solo un hombre cuya fe profunda, sin embargo, es puesta a prueba por la vida y no la esconde, expresa sus dudas, le hace a Cristo las preguntas que ocupan su corazón. A nosotros también nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Por qué Jesús tuvo que morir para salvarnos? Por amor, por vernos feliz, para que nos acerquemos hacia su Padre. Él nos quiere llevar hacia su Padre para continuar con firmeza, como lo hizo Jesús, como lo hizo Tomás. Dudó, pero confirmó su fe más adelante. Y es ahí donde la muerte es el viaje final, donde terminan nuestras acciones, nuestros propósitos, pero que nos llevan siempre a eso esperado que es el Padre, ¿no? Estar ahí junto a Él para seguir en esa vida final con alegría, con entusiasmo, y que no es para un día, sino para toda la eternidad. Es así como termina nuestro viaje también en la muerte. También tenemos otro personaje que se ve en el texto, que es Felipe. Dios lo elige y lo usa para su propósito. No se trata de gente de una fe robusta, porque eso esperamos. Ya cuando esté preparado, estaré listo para continuar sirviendo al Señor. Era un hombre carente de debilidades y especialmente muy, muy espiritual. Y a través del estudio cuidadoso de la vida
de los personajes bíblicos nos permite conocer no solo sus fortalezas, sino también sus luchas y tentaciones. Descubrimos cómo el Salvador traba en ellos para formar su carácter para Dios. Vemos cuántas dificultades padecieron los discípulos para continuar firmes siguiendo a Jesús. Maltratos, odios, expulsión, pero sin embargo continuaron en el caminar. ¿Por qué? Por amor. Es así donde nos identificamos y comprendemos que nuestro Señor puede y desea usarnos. Es momento importante de reflexionar y cuestionarnos qué es lo que realmente estamos haciendo. ¿Estoy siendo libre, voluntario y caminando con sudor, con dolor, con enfermedades encima, sirviendo al Señor desde las diferentes áreas que tenemos? ¿Soy firme? ¿Estoy ahí siempre cuando el Señor me necesita? ¿Estoy dispuesto a seguir levantando mi pie para continuar esa labor ardua, pero que nunca termina? A través de Felipe, apóstol, que era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, se cree que tuvo descendencia griega, también fue un pescador. Pero una cosa importante que tenemos, que él respondió al llamado de Jesús. ¿Cuántos hemos sido llamados? Pero aún no damos respuesta al Señor. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mi trabajo, mi hogar, mis hijos, que tengo que llevarlo a la escuela y muchas otras cosas más. Anteponemos nuestras necesidades, pero no vemos que el mejor regalo que podemos dar es entregándonos en ese caminar de crecimiento, de formación, de dar la mano al hermano. Entonces Jesús es el camino. Él nos da ese carácter que necesitamos. Ese carácter debe ser dinámico a su vida y a la verdad, y se expresa en su mandamiento. Jesús es la verdad, es el barro que pone los ojos del ciego para mirar, para ver, para actuar, para continuar. Jesús es la vida, porque es el Espíritu el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos envía a comunicar su mensaje de salvación de pueblo en pueblo. Jesús es el camino que nos conduce ¿a dónde? A la verdad. Jesús es la vida, porque Jesús lo posee en plenitud y nos lo comunica. Es el camino porque da un carácter dinámico, abierto para todo el mundo. Nos quiere guiar a esa relación íntima con el Señor, con su Padre, para fortalecernos y poder seguir sus pasos. Luego de haber escuchado esta primera parte donde
Los hermanos nos han dicho de que Juan nos muestra a un Jesús que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Pero también en la meditación que esta noche nosotros nos encontramos, podemos notar que Juan, que solo después de la resurrección, los discípulos comprendieron que Jesús era el nuevo santuario donde habitaba la gloria. Eso es algo que nosotros debemos entender. Yo creo que muchas veces a nosotros también se nos complica un poco entender esto, entender que lo más importante es la palabra y la palabra que se convierte en espíritu y ese mismo espíritu que nos da vida, que el Padre realiza su obra en Jesús y las exigencias que Él propone son para acrecentar el amor y la vida, siempre nosotros teniendo en cuenta de ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que nos lleva día a día de vida. Jesús nos llama a la comunicación con el Padre y el criterio de ese amor son las obras. También en las lecturas de Juan nosotros podemos ver que él habla también de un santuario que es nuestro cuerpo. Manifiesta el amor del Padre y si las obras de Jesús están hechas totalmente en favor del ser humano, es evidente que está identificado con el Padre y más evidente es que esa muestra de la tarea como discípulos. Asimismo, es como nosotros, ¿a qué estamos llamados? Es una de las preguntas que en esta meditación con el Evangelio de Juan también nos podemos ir nosotros un poco meditando y a saber cuál es la tarea a nosotros. Felipe aún no ha comprendido que Dios, del que habló Jesús, es el amor solidario, que defiende la vida y asume el sufrimiento de sus hijos. Jesús es la presencia del Padre. También nosotros lo contemplamos en las lecturas de Juan, su acción creadora. Créame, yo estoy identificado con el Padre y el Padre conmigo. Y la prueba de ellos son las obras que Jesús hace de la vida. Son esas mismas pruebas, creo que nosotros las tenemos a diario. Esas que nosotros en nuestras vidas las recibimos siempre. Por ello, también nosotros tenemos que comprender mucho el trabajo que ha hecho el Padre. Eso que también es ahora y parte de nuestro trabajo. Es esa invitación que nosotros recibimos en este día de Juan, de ese Juan que nos muestra a un Jesús, como lo dijo Ale, de camino, de verdad y de vida. Por ello, le vamos a invitar en este momento de hacer una oración. Amado Jesús, por favor, escucha mi oración. Todos los días trato de manejar mi vida a mi manera. Me olvido de darte el control en mis acciones. La vida no va como quiero, porque me olvido preguntarte, ¿qué quieres? Quiero darte el control. Quiero seguirte y saber qué deseas de mí. Ayúdame a reconocer que si se cierra una puerta, tú abres otra. Señor, déjame aceptar cada día como un regalo. Déjame seguir el camino que tú elijas. Hazme agradecido con lo que me das, porque tú atiendes mis necesidades. Recuérdame que mi función es cuidar de quienes necesitan de mi ayuda. Ayúdame a no juzgar, ya que todos somos iguales. Hazme ver lo bueno de tu creación. Dame fe y esperanza. Te doy el control, amado Jesús. Amén. Luego de haber hecho esta pequeña oración, vamos a hacer una contemplación. Vamos nosotros desde nuestro vivir diario, desde nuestra condición, vamos a respondernos esta pregunta. Invito que podamos aquí expresar
con las respuestas que quisiera así escucharles. La primera pregunta, ¿qué camino sigo en mi vida? ¿El que propone Jesús o el que propone el mundo? Es nuestro momento para participar, así que por favor, los que deseen, alcen la manito, escriban en el chat y nuestros hermanos y hermanas del Facebook pueden poner en comentarios y nosotros los leemos. Podemos interiorizar y podernos también nosotros respondernos. Katy ya nos dijo, podemos responder a través del chat, los que nos siguen en Face, desde ahí lo leemos. ¿Qué camino sigo en mi vida? ¿El que propone Jesús o el que propone el mundo? ¿Será que seguimos un camino de obras, un camino donde no solo lo que decimos se puede escuchar, sino ver lo que hacemos diario? Puede ser ese sonido, ese reflejo de mis obras. ¿O será que solo me dirijo a lo que me dice el mundo? La violencia, podemos ver ahora que vivimos diario ese miedo, esa intriga. ¿Qué es lo que nosotros contemplamos en este camino? Estela nos dice, debo siempre seguir el camino que propone Jesús en nuestro diario vivir. Muy bien, alguien más tal vez. Margarita nos dice, yo quiero seguir el camino de Jesús, pero me es más fácil seguir el camino del mundo. Bien. Leemos tal vez otra participación. Nelina dice, intento seguir el camino de Jesús, pero las circunstancias a veces hacen que siga lo que la sociedad impone. Miren que esto es muy importante porque incluso a pesar de que nosotros tenemos la fe, a pesar de que nosotros seguimos así como lo hicieron los discípulos, también nosotros muchas veces nos detenemos, no por falta de fe, sino que ese mismo miedo y eso que no conocemos a detalle a Jesús, no vemos ese Jesús vivo, ese Jesús que es el camino, nos detiene a ese miedo. Julia nos dice, Dios es el camino, Él es nuestra guía y lo encontramos en aquellas personas que menos tienen, pero son grandes consejeros de nuestra vida espiritual. En Face también tenemos otra participación de José Estacio. Dice, más de una vez actuamos como Tomás, vivimos con una verdadera, a medias, a pesar de que estar conociendo a Jesús. También tenemos la participación de Santi, dice, muchas de las veces seguimos el camino que propone el mundo, mas, sin embargo, el camino que propone Jesús es en verdad el de la felicidad, pese a las renuncias que exige seguirlo. También la comunidad SME dice, me propongo seguir el camino de Jesús, sin embargo, la debilidad me conduce a seguir los caminos del mundo que se presenta más fácil. Rocío Hernández, ¿lo puedes leer también? Está un poquito antes. Perdón, se me pasó, vamos a ver. Aquí. He aprendido a seguir el camino que me propone Jesús. En aquellos momentos de dudas o en aquellos que siento que no sé a dónde seguir, he aprendido a dejar en manos de Él la dirección de mi camino. Y he sentido cómo las situaciones u otras personas a mi alrededor se vuelven respuesta, pero sé que es Jesús quien me responde. Alabado seas mi Señor. Muy bien. También tenemos el de Narcisa. El camino del mundo nos está, dice, el camino del mundo nos está acabando,
pero nuestro diario vivir y nuestra vida espiritual debe ser más constante porque Jesús es vida, camino y luz. José María también nos dejó un mensajito. Lo intento seguir el camino de Dios, pero la circunstancia vamos por otros, pero siempre vuelvo a encaminar al camino de Dios. ¿Podemos escucharle a Yali y luego seguir leyendo, si te parece, por favor? Por supuesto, vamos a escuchar. Buenas noches, gracias por esta hermosa palabra, gracias por esta hermosa meditación, pero dime a la pregunta, me voy más a la palabra en sí y me enfoco en dos aspectos importantes. Uno, el de Tomás y otro, el de Felipe. Y me doy cuenta en mi reflexión sobre sobre esos dos temas en particulares, cómo Jesús enfatiza el yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Y me traspolo a ese yo soy del Antiguo Testamento y creo que Jesús nos está dando a demostrar o nos está dando a entender donde yo soy el camino, la verdad y la vida. Me está diciendo, para llegar al Padre hay que llegar a mí porque yo mismo soy el Padre. Hay que llegar a mí porque hay que vivir la vida conmigo porque yo mismo soy el Padre. Porque yo mismo soy la verdad, porque yo mismo soy el Padre, ¿verdad? Entonces, creo que allí es donde nos lleva la lectura, ¿no? A ver que en Jesús y el Padre y Jesús son el mismo, son uno mismo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy cierto lo que nos dice el hermano. Vamos a continuar leyendo de Eva Reyes. Yo quiero seguir a Jesús, sin importar que seamos perseguidos, pero con la fortaleza en Dios podemos vencer y permanecer con Él y en Él. Igualmente vamos a leer otro mensajito de Robert. Dice, seguir a Jesús es ser coherente y estar dispuesto a dar la vida por la verdad, por la justicia. Es difícil, pero no imposible. Continuamos con otro mensajito que nos dejó María. Seguir el camino de Jesús es distinto al del mundo, pero está mezclado con el camino de Jesús. Es difícil seguir a Jesús y separar caminos. ¿Yo puedo ser camino para otros? Nos deja esa inquietud, esa pregunta. También nosotros podemos visualizar. Espérame un ratito, se me cambió la diapositiva. Perdón, tenemos en Facebook también que nos deja Nuri, estoy en la lucha por seguir el camino de Jesús y aunque tengo mis momentos de quebranto, pido siempre fortaleza para seguir. Ahora vamos nosotros también a meditar la segunda pregunta que nos tenemos el día de hoy en la contemplación. ¿Puedo decir que amo y conozco a Dios sin amar ni conocer al prójimo? Fabiola nos escribe, yo quiero seguir a Jesús y amarlo tanto como Él nos ama tanto. Una pregunta muy bonita y que muchas veces nos pone a reflejar. Si no soy capaz de amar al prójimo, y eso dice conocerlo, conocer en sus momentos de crisis, muchas veces nosotros nos asustamos cuando una persona está enojada y lo que hacemos es distanciarnos. Y nosotros cuando mantenemos distanciamiento hacia una persona porque no nos agrada, ¿puedo yo decir que amo y que conozco a Dios? Nos ponen no, muy bien. Esta pregunta realmente es para reflexionar mucho. Yo más de una vez yo digo, cuando tengo esos momentos de enfado, y yo digo, Diosito, por favor, permíteme mirar a las personas como tú me miras a mí, con ese amor, con ese mismo amor que yo te reconozco. Y en verdad que muchas veces cuesta, pero no puedo decir y no puedo hablar de un amor si yo no amo.
a las personas. Julia me dice, no se puede amar al prójimo si no amamos a Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Leemos, también podemos escuchar. Si alguien desea compartir en este momento, puede alzar la manito para darle la palabra. Estela Jiménez, le leemos, nos dice, si no ayudamos al prójimo que lo vemos, sería incapaz de amar, perdón, se me subió esto, incapaz de amar a Dios, que no lo veo, porque amar a Dios es amar al prójimo. Claudia también nos dice, amo a Dios en la medida en que ame a los demás. Jenny dice, puedo amar a Dios cuando también amo al prójimo, ya que el prójimo es su propio reflejo. Rocío también nos comparte, no se puede decir que se ama a Dios sin amar al prójimo. Ese es el mandamiento del amor que Jesús nos dejó. Como resumen de los 10 mandamientos, es el mandamiento del amor. Muy bien. Narcisa nos comparte, Dios me ama tanto como puedo reconocerme hija de Dios si no amo a mi prójimo. Es más bien pregunta, ¿verdad? Ajá. Nos hace aquí una pregunta. Claro, yo creo que esta segunda pregunta un poquitito ya hemos respondido, pero es la pregunta definitiva de todo discípulo de Jesús. Y nos lo dirá Juan en sus cartas, que ahora no estamos estudiando. El que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso o mentirosa. Y va del lado de los cabritos. Pobres cabritos, con lo lindos que son. Sí, haciendo alusión a Mateo 25, y ahí podemos verlo de manera más práctica todavía, ¿no? Esto del amor al prójimo. Muy lindo, muy bueno. Bueno, yo creo que esto es un tema para seguir meditando, si te parece, Jacqueline, porque no lo vamos a intentar agotar. Se han dicho ya cosas claras. ¿Qué tal si pasamos? Nos ha abierto la puerta para la siguiente filmina que se te escapaba, la aplicación en la vida, ¿verdad? ¿Cómo aplicar este estudio, esta oración en nuestra vida? Muy bien. Es verdad lo que usted dice, padre. Vamos a ver un poco cómo nosotros podemos tener esta aplicación pastoral. Es necesario dar una mirada pastoral a nuestra realidad, a lo que nosotros estamos viviendo en el día. ¿Cómo lo hizo Jesús? Y nos tenemos que cuestionar con estas preguntas. ¿Qué miraba? ¿Cómo miraba? ¿A quién miraba? ¿Qué nos enseña su mirada? ¿Cómo vivimos esa contemplación de Jesús? En nuestra realidad encontramos hijos abandonados o no reconocidos. En nuestra realidad encontramos niños y niñas en las calles. Encontramos algo que se está poniendo muy de moda, los abortos, infidelidades, vicios. Tenemos todo tipo de violencia en cada lugar que nosotros podemos caminar, podemos ver y nos encontramos esto. ¿Cómo puedo ver nuestra realidad? ¿Es acaso de crisis? No hay relación entre padres e hijos como Dios quiere y Jesús propone.
Es necesario, perdón, para llevar a cabo una auténtica pastoral donde la experiencia de Dios sea una realidad, tenemos nosotros en tener en cuenta lo siguiente. Es necesaria una experiencia de filiación para comprender lo que significa ser hijo de Dios. ¿Qué esto qué es? Conocer y poner en práctica la palabra de Dios. Y esto lo podemos encontrar también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, 25. También nos dice, imitar la actitud amorosa y compasiva del Padre, que también lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Reflexionaré el don de Dios revelado en su Hijo, que también lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículo 16. Es lo que nosotros en esta noche hemos compartido con ustedes, algo que hemos podido entender, y yo creo que algo que es muy importante es tener siempre en cuenta la imagen que Juan nos refleja de Jesús, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, y también cuestionarnos nosotros cómo lo miramos a Él, cómo es nuestro sentir y qué podemos nosotros aportar hoy a nuestra sociedad, cómo nosotros podemos demostrar ese yo soy en nuestro prójimo, cómo podemos nosotros llamarnos verdaderos hijos de Dios, conociendo y reconociendo a nuestro Padre. Así que de mi parte les agradezco muchísimo. ¿Alguna pregunta? Pues mira, ha puesto Julia Santana Pérez un mensaje bonito que nos toca al Verbo Divino, porque cita a nuestro santo Fray Nádemes, San José Fray Nádemes, el primer misionero del Verbo Divino en China, que se hizo chino con los chinos, y él decía, el amor es el idioma que todos entienden. Un alemán que llegó a China y tuvo que aprender el chino, y el chino no se aprende en un año. Así que le tocó hablar el idioma del amor, amar a los chinos. Y tanto los amó que sacó como conclusión, el amor es el idioma que todos entienden. Y añadió, y en el cielo yo quiero ser chino. Chino mandarín. ¡Qué bonito! Sí, muy bonito. Gracias, Julia Santana. Se nota que tienes el corazón en el Verbo Divino. Dios te pague por recordarnos a todos esta frase tan bonita de San José. Y gracias al equipo bíblico de Machala que lo han dado todo. Nos hemos enriquecido. Miren, ahí están las 3 Marías del Evangelio. Las 3 Marías de Machala que evangelizan.